Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos en este momento en videollamada con Santiago Corcuera. Santiago Corcuera es un abogado, profesor también universitario en la Ibero y en centros educativos del extranjero, pero es un abogado experto en derechos humanos y en años pasados fue presidente, integrante y presidente del grupo de trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Ya hablamos con él en abril acerca del inicio de un procedimiento que abrió este Comité contra la Desaparición Forzada para México, la invocación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada por la grave situación de desapariciones que existe en este país, y le agradecemos enormemente a Santiago Corcuera que nos tome esta llamada para explicarnos qué fue lo que ocurrió ayer en la ONU. Santiago, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda con gusto Rubén Martín. Hola Rubén, no hombre, pues al contrario, gracias por considerarme y para poner en alerta a la audiencia de lo que está pasando en relación con la situación de las desapariciones en México y la vigilancia que está realizando la Organización de las Naciones Unidas respecto de tal situación en nuestro país. Así es. Así que muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, ayer fue esta tercera sesión de la Asamblea General. No sé si nos puedes explicar específicamente cómo fue, la reunión de ayer. ¿Todavía no es una Asamblea General? ¿Es solamente una sesión de una parte de la Asamblea? No. A ver. Hay unas cosas que se llaman los comités o comisiones. En inglés les dicen committees y en español les decimos comisiones, que son comisiones de la propia Asamblea General de la ONU que tienen divididas ciertas funciones. Entre ellas está la tercera comisión. Esta tercera comisión se encarga de revisar cuestiones relacionadas con derechos humanos y de las instancias internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de la ONU. Ante esa comisión, los diversos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU y los procedimientos especiales del sistema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU rinden sus informes anuales ante esa instancia, lo mismo que también lo hacen en otro momento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Eso es. La tercera comisión tiene sede en Nueva York. Entonces, lo que pasó ayer sucedió en Nueva York. Entonces, ayer fue el tema de la agenda, de la orden del día, o del orden del día de esta tercera comisión, fue el de las desapariciones forzadas. Y comparecieron ante esta comisión el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que es el órgano previsto en el Tratado sobre Desaparición Forzada de la ONU, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es el órgano que pertenece al sistema de los procedimientos especiales. Entonces, lo que pasó fue que estas dos personas fueron a rendir su informe, y cuando el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas rindió su informe de labores del comité durante los últimos 2 periodos de sesiones, informó que en el mes de marzo de este año, el comité había tomado la decisión de abrir un procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención para considerar, estudiar y eventualmente decidir si lleva ante la Asamblea General de la ONU a su consideración, por conducto del secretario general, la cuestión relacionada con las desapariciones forzadas en México, al considerar que tiene información bien fundamentada y fidedigna relacionada con la situación de México que pudiera apuntar a que hay indicios de que en México se están cometiendo desapariciones de manera generalizada o sistemática. Y entonces el presidente del comité simplemente informó eso, que había abierto el procedimiento en marzo y que lo anunciaron en abril, que le pidió información al Estado mexicano, que el Estado mexicano contestó a esta solicitud de información en el mes de septiembre
y que el comité anunciará los siguientes pasos que adopte en relación con este procedimiento a su debido tiempo. Eso fue lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer, nada más que lo que también ocurrió sí, es que después de las presentaciones de los dos expertos, del experto del comité y de la experta del grupo de trabajo, se da un diálogo interactivo con los representantes de los países que están presentes en esa sesión. Y entonces hicieron uso de la palabra diversos países, o más bien los representantes de diversos países, y como era de esperarse, el representante permanente de México ante la ONU en Nueva York, el embajador Héctor Vasconcelos, pidió la palabra, se le concedió la palabra e hizo una serie de aseveraciones en relación con aquella decisión tomada por el comité de abrir este procedimiento de vigilancia sobre la situación de las desapariciones en México, dado que el comité considera que hay indicios de que estas pueden ser generalizadas o sistemáticas, cosa que el embajador mexicano expresó que el gobierno de México no está de acuerdo con este en que el comité haya abierto este procedimiento, que considera que este procedimiento debe usarse solamente de manera excepcional. Exacto. Y que considera que el comité pues no actuó con criterios objetivos para dar apertura a este procedimiento. Leímos la nota con las palabras del embajador Héctor Vasconcelos al principio del programa. Santiago Corcuera, ¿sabes si hubo también posicionamientos entonces de representantes de otros países específicamente sobre esta situación de México? No lo sé. La verdad es que no escuché la sesión completa, tengo la grabación de la sesión completa, pero te confieso que no escuché todo. Dudo mucho que haya habido ningún pronunciamiento de otro país en relación con México. Se cuidan mucho. Ya sabes cómo es la diplomacia, ¿no? Así es. Pero tampoco hubo respuesta de Juan Pablo Albán, el relator del Comité contra Desaparición. No que yo sepa tampoco. Él solamente también rindió su informe. Entonces, sí. Ayer te escuchaba, decías en entrevista para Milenio Televisión que, bueno, México ya respondió, hay un informe, pero este documento no se ha dado a conocer. Es decir, sería muy importante que respondió México ante el Comité de Desaparición Forzada. Me parece súper importante que México transparente la información que le presentó al comité. No tiene por qué no hacerla pública. Esto es del interés público y sobre todo me parece que además de que te interesa a ti y que me interesa a mí y le interesa al público en general, que le fue a informar el gobierno de México al comité, creo que las personas más interesadas son las más importantes, son las familias y los seres queridos de las personas desaparecidas, que quisieran saber qué fue lo que fue a decirle el gobierno de México al comité en relación con esta cuestión. Claro. Porque las familias de las personas desaparecidas se sienten muy acogidas, muy cobijadas por el comité, sienten al comité como un verdadero aliado, como lo ha sido desde el año 2012 a la fecha que el comité ha estado trabajando en relación con México, y siento yo que los colectivos de víctimas de desaparición forzada estarían muy interesadas en conocer el contenido de la respuesta que rindió México al comité el 18 de septiembre pasado. Así es. Santiago Corcuera, ¿qué es lo que seguiría? ¿Cuándo, digamos, responde el comité quizás al informe de México para llegar a determinar si finalmente termina llevando a cabo este artículo 34, que sería un procedimiento de un examen, entiendo, en Asamblea General de la situación de México? La verdad, Rubén, es que no te puedo contestar porque no sé cuándo. Y yo creo que el comité ni siquiera tampoco sabe exactamente cuándo. Lo que están haciendo ahorita, supongo yo, es pues revisar a fondo la información que presentó México y además información adicional que recibió el comité de otras fuentes, incluyendo un grupo de colectivos de víctimas, especialistas, académicos, que presentamos un informe adicional es decir, un informe, llamémosle un informe sombra, un informe adicional de fuentes no gubernamentales, y supongo que el comité tendrá que revisar toda esa información para que eventualmente adopte una decisión. Dudo mucho que esta decisión la vayan a adoptar por Zoom. Yo creo que
pero es mi creencia y sin ninguna, es decir, es un poquito una adivinanza, Sí. Rubén. Y Y, yo supongo que la decisión definitiva sobre si llevar o no esto a la consideración de la Asamblea General la va a adoptar finalmente el comité en su 30ª sesión, en su 30º periodo de sesiones que tendrá lugar en la primavera del año que entra, por ahí de marzo. exactamente, digamos en el otro periodo. Ahora, Santiago, tú como expresidente de este grupo de trabajo y del Comité contra Desaparición Forzadas, ¿la situación de México amerita el invocar ese artículo 34? Híjole, a mí me parece que evidentemente sí. El comité ha venido evaluando la situación de México desde el año 2012. En el año 2014, el comité recibió el primer informe sobre la aplicación de la convención por parte del gobierno de México y examinó el informe y le hizo sustentar al Estado mexicano su informe en una comparecencia en el año en febrero del 2015. Luego lo volvió a llamar a finales del 2018, ya en la transición entre Peña Nieto y López Obrador. Luego visitó México en el 2021. Hizo una visita, una misión de acopio de información a nuestro país de varios días y en el 2022 expidió un informe muy extenso y muy profundo sobre la situación de las desapariciones en México. Y en todos los casos, en el 2015, en el 2018 y en el 2022, luego también volvió a mandar llamar a México en el 2023 para que rindiera cuentas México sobre la implementación o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe del 22. Entonces, en todas las ocasiones, el comité ha dicho: en México hay una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales se pueden catalogar como desapariciones forzadas propiamente dichas. Y eso lo ha venido diciendo de manera consistente. Pero no solo, sino que además las cifras van en aumento, y el comité lo ha dicho, las cifras van en aumento. No se han adoptado medidas de prevención ni de erradicación de la práctica. Se siguen dando todos los días. Y ahora en México, alarmantemente, desde que tomó posesión la doctora Sheinbaum a la fecha, parece que se están dando desapariciones a razón de alrededor de 40 o 45 desapariciones por día. Presumen, por un lado, que hay una reducción de homicidios dolosos, pero se abstienen en absoluto de hablar del tema de desapariciones. Claro. Y ya son más de 133,000 las que están oficialmente reconocidas como personas desaparecidas. Me parece que la situación de México, desde luego, es excepcional, es extraordinaria y amerita medidas excepcionales y extraordinarias. Y también creo yo que es una oportunidad excepcional y extraordinaria la que tiene el gobierno de la doctora Sheinbaum para responder de manera constructiva ante estas situaciones de verificación que instrumentan las instancias internacionales, no para pelearse con ellas ni decirles que no son objetivos o que son exagerados o que en México no hay desapariciones forzadas desde el Estado, sino más bien para pedirles una extraordinaria cooperación. Exacto. Para establecer mecanismos que solucionen, por un lado, las desapariciones, es decir, que ya no haya más desapariciones, que solucionen el problema de impunidad que el comité ha calificado como una impunidad casi absoluta, que ayuden a México, que haya cooperación internacional para solucionar la crisis forense de más de 72,000 cuerpos sin identificar en manos oficiales y que se fortalezca la cuestión relacionada con la búsqueda. Eso es lo que yo llamo, digamos, las 4 patas de la mesa que debe de ponerse para comenzar a enfrentar proactiva y constructivamente la situación tan terrible y tan trágica de las desapariciones en México, por las víctimas, que son las que
merecen soluciones. Claro. ¿Qué tal, Santiago Corcuera? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola Jesús, ¿cómo te va? Gracias. Bien, gracias. De hecho, leí en la mañana una columna muy interesante que publicaste justo de este tema en Aristegui Noticias, y ahí comentas que hablando de esto que es una situación excepcional que mantienes esta crisis en México, que en comparación con los otros estados, parte de la convención, la situación en México es sin duda la más grave de todas, incluso por delante de crisis por desaparecidos en Irak o Colombia, que son los países que nos siguen. O sea, es el país con más casos de desapariciones en el mundo. Bueno, no quiero decir eso, no dije que es el país con más número de desaparecidos del mundo. Dije que de los estados partes de la convención, como lo dijiste al principio, Jesús, la situación de México es la más grave. No quiero llegar a la cuestión de la numeralia, también me parece un poquito riesgoso eso, porque pues imagínate en Colombia, después de 50 y tantos años de conflicto armado, pues no sé, probablemente tengan más de 133,000 personas desaparecidas en Colombia, con una población bastante menor que la mexicana. Claro. No es una cuestión de números, sino de gravedad. Y sin duda, hoy por hoy la situación de desapariciones en México es más grave que la de en México que la de Colombia. El caso de Irak es verdaderamente terrible. Desde tiempos de Saddam Hussein a la fecha, la situación de las desapariciones en Irak es verdaderamente espantosa. No se diga Siria. Siria también ameritó una situación, fue tan grave la situación de las personas desaparecidas en Siria que la Asamblea General decidió establecer un mecanismo extraordinario de búsqueda para que operara en el territorio sirio en cooperación con las autoridades sirias. Por cierto, ¿sabes quién preside el mecanismo de búsqueda que estableció la Asamblea General para Siria? Carla Quintana. Carla Quintana. Exacto. Entonces, que es una especialista en búsqueda. Entonces, en efecto, Jesús, la razón por la cual la primera vez que el comité decidió solicitar una visita a un país fue México, es porque pues, el comité considera que la situación, de acuerdo con la información que el comité tiene en sus manos de México y de otros países, pues considera que la situación más grave respecto a los países que son parte en la convención es la situación de México. Después visitó Irak y después visitó Colombia. Es decir, desde luego hay otros lugares del mundo que por desgracia también están sumidos en crisis de desapariciones. Y que también son países con, digamos, guerras abiertas u oficiales, ya sea conflictos internos como Colombia o Irak, que ha sufrido pues invasiones. En el caso de México, pues no hay un reconocimiento del nivel de crisis que tenemos, de violencia. Sí, fíjate que también hay una discusión muy interesante entre especialistas del derecho internacional humanitario sobre si en ciertas regiones de México podría decirse técnicamente, sin exagerar, que existe un conflicto armado no internacional, como por ejemplo, podríamos decir, pudiera considerarse que la situación que se está viviendo desde hace más de un año en Sinaloa pudiera constituir una situación de conflicto armado, o en otras partes del país. En fin, es otra discusión distinta de derecho internacional humanitario. La situación desde el ángulo de los derechos humanos, que es la que le corresponde al Comité contra las Desapariciones Forzadas, es la que estamos platicando aquí. También te quería preguntar que en la columna es interesante que hablas de cómo se mantiene, a pesar de los cambios de gobierno, desde la administración de Calderón hasta la actualidad, pues este mismo lenguaje diplomático, digamos, yo le diría pasivo-agresivo, decir que comenzar, digamos, el discurso alabando al comité y echándole flores, y luego viene la pedrada, que es como hizo el representante recientemente. Me gustó lo de pasivo-agresivo, pero pues tiene razón, ¿no? Porque primero llegan y te alaban, ay, pues qué bárbaro, qué buena labor haces y cómo fortaleces el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desapariciones, pero pues fíjate que no actúas de acuerdo con criterios objetivos y en realidad estás socavando la credibilidad del órgano, porque pues las cosas que está haciendo respecto de México pues desnaturalizan, etcétera, ¿no? O sea, dices, a ver, pues ¿qué pasó? Por fin, no que muy buena, no que muy
elogioso mi trabajo y luego me vienes a aventar de pedradas. Tienes toda la razón, Santiago Corcuera, ya decías que esto podría también significar, en lugar de negarse a cooperar y decir, pues no tienes derecho a intervenir, México no está en esa situación de excepción, podrían más bien actuar de manera proactiva y cooperar. En caso, como es nuevo la aplicación de este artículo 34, entiendo, hasta ahora ningún estado se le ha aplicado, en caso de que así ocurriera, ¿en qué se podría traducir? ¿En un mecanismo extraordinario de apoyo, de ayuda de la ONU para búsquedas generalizadas y implementar una política de búsqueda? Sí, y yo creo que ese mecanismo extraordinario que podría ordenar la Asamblea General, si es que esto llega a su conocimiento, si es que el comité decide continuar adelante y hacerlo su conocimiento, tendría que tener estas 4 patas que te mencionaba, ¿no? O sea, por un lado, la cuestión de la prevención. ¿Qué política de seguridad se tiene que adoptar para que ya no haya más desapariciones y que de veras haya una reducción en los índices? Así como presumen la reducción de los índices de homicidios dolosos, bueno, ¿qué se tiene que hacer para que los índices de desapariciones que no bajan, sino que siguen subiendo, dejen de subir y lleguemos a un estadio en donde ya no haya más desapariciones, en primer lugar? En segundo lugar, la cuestión de la justicia, que no haya para acabar con la impunidad casi absoluta. Y la siguiente es la crisis forense. ¿Qué vamos a hacer en Jalisco? Oh, Dios mío. Claro. No, acuérdense los camiones estos congelados, congeladores dando vueltas en las calles de Guadalajara, y así en muchas partes del país que hay servicios médicos forenses saturados de cadáveres, laboratorios de universidades, fosas no clandestinas, fosas oficiales con decenas o centenas y miles de personas ahí inhumadas, sin contar y además restos diversos, o sea, que no son, digamos, cuerpos completos, sino, ya sabemos, esta tragedia horrible, claro, ¿no? Así es. Y luego la búsqueda, entonces... Exactamente, la búsqueda en vida, son los 4. Que la Asamblea pudiera imaginar para proponer y establecer, en el caso de México, como lo hizo en Siria o como lo hizo en Chipre en los 80s, sería algo así, un mecanismo extraordinario con intervención de la ONU, intervención, por supuesto, de México, con cooperación absoluta de México, que es el primer interesado, y todas las autoridades de México, y posiblemente instancias como la Cruz Roja. Así es. ¿No? El Comité Internacional de la Cruz Roja. Santiago, una duda también con respecto a por qué, digamos, esta reticencia de México a reconocer la crisis, esta información reservada que le pide el comité. Quiero entender las razones, digamos, sobre todo en los gobiernos de López Obrador y el actual de Sheinbaum, que en el discurso aparentemente están comprometidos con la justicia. Pero viendo los antecedentes de lo que ha pasado en el caso Ayotzinapa, que la investigación, digamos, llegó a chocar con el muro de las Fuerzas Armadas, viendo también lo mismo con la Comisión de la Verdad y Justicia y los mecanismos extraordinarios de la Guerra Sucia, pues que llegó a topar, digamos, también con el muro de las Fuerzas Armadas. En este caso, ese podría ser, digamos, lo que quiere evitar el gobierno, que se destaparan. Estamos hablando de desapariciones forzadas, que son las cometidas por elementos del Estado. ¿Eso sería, digamos, lo que trataría México de evitar, pues que se hiciera un escándalo internacional? No creo que sea tanto eso. Bueno, tal vez sí, pero lo que ha estado haciendo el oficialismo, en boca de la propia presidenta, del senador Fernández Noroña, de la lideresa del partido oficial, la señora Luisa María Alcalde, y la misma titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, lo que han estado, repite y repite, es que en México no se cometen desapariciones forzadas. Exacto. Propiamente dichas, porque estas no son cometidas por agentes del Estado. Y dice, no se cometen desapariciones desde el Estado, sino que las desapariciones son cometidas por particulares, agentes delincuenciales del crimen organizado. Olvidan decir, o no sé, más bien omiten decir, que la definición de desaparición forzada es la privación de la libertad que es obra de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. Y que los agentes del Estado no son solamente agentes federales,
sino que son agentes de cualquier sector o nivel. Es decir, pueden ser municipales, pueden ser estatales, pueden ser federales, pueden ser soldados, pueden ser policías, pueden ser agentes policiales de las fiscalías, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí en donde siento que el negacionismo del discurso oficial del gobierno federal se derrumba, porque pues nada más basta ver lo que pasó en el rancho Izaguirre en Teochitlán y como todos los indicios conducen a llegar a la conclusión de que había perfecta colusión entre el crimen organizado y agentes del Estado de cualquier sector o nivel. Y a poco no. Claro. O sea, no, negar eso es pues negar la realidad. Y cuando niegas la realidad o cuando niegas la existencia de un problema, pues el problema no se va a solucionar. Siempre me gusta hacer una analogía con la cuestión médica, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes les diagnostican hepatitis porque sale en el estudio de laboratorio y ustedes dicen que no es cierto. Y entonces pues no se van a meter a la cama, van a seguir comiendo grasa, van a seguir bebiendo alcohol y no se van a curar. Entonces claro. el primer paso que cualquier persona que tenga un problema tiene que hacer para comenzar a adoptar medidas para solucionar ese problema es reconocer la existencia del problema. Sin lugar a dudas. Negarlo. Así es. Solo como un ejemplo de casos de desaparición forzada, más de la mitad de los 125, perdón, más de la cuarta parte de los 125 policías municipales de Jalisco han cometido desapariciones, es decir, casos de desaparición forzada, y eso se puede ver en otras partes del país. Santiago Corcuera. Y eso son agentes del Estado. Exactamente. Por lo tanto, son desapariciones forzadas propiamente dichas. Efectivamente. Santiago Corcuera. Y aunque en Jalisco gobierne MC y en la Federación la gobierne Morena, eso no le importa al derecho internacional. Por supuesto. Lo que parece que no quiere ver el oficialismo federal. Exactamente. Muchísimas gracias, como siempre, aceptar conversar con nosotros, Santiago Corcuera, para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario, y con todo cariño. Y bueno, abrazos para allá. Te seguiremos buscando cuando siga avanzando este tema tan importante, Santiago. Estaré muy al pendiente de ustedes. Y gracias. Al contrario. Bye. Muchísimas gracias, Santiago Corcuera, abogado experto en derechos humanos y quizás el mexicano, experto mexicano que más conoce este tema, porque justamente fue el presidente del grupo de trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas en años pasados. Vamos a una pausa y regresamos con más información.